Glorifícate, Padre mío, en esa manera bella. Señor, tu siervo aquí nosotros los adultos, en el nombre de Jesús. Y levanta, Dios mío, y crea en medio de tu conciencia, Padre, que haya hambre y sed de tu justicia, de tu palabra, que haya hambre y el deseo de enseñar estas grandes verdades. Glory to your name, hallelujah. Mi alma te alaba, la verdad que la miel es mucha, los obreros son pocos. Señor, envía obreros a la miel. Crea, Dios mío, alabado, un sentir, un despertar en medio de la iglesia, en el pueblo, en este tiempo, Señor. Alabanzas a ti, mi Dios, aleluya. El diablo, Jehová, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este remanente fiel. Vive, Dispuesto a aleluya. esta buena batalla. Síguete paseando, Espíritu Sur, y amamos aquí. Glory, glory, aleluya. Cada uno de nuestros hermanos que se conectan a través del Facebook Live, Señor, a través de esta plataforma, por los méritos de Cristo, yo te lo pido. Amén, Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Pasamos a la división de la clase de nuestros niños. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que se han conectado y familiares a través de la plataforma del Facebook. Tenemos un estudio muy precioso y tenemos por aquí, alabado sea el Señor, nuestro hermano José González. Alabado Dios, no hay ningún extraño en este lugar. Así que vente por aquí y que Dios te use. Alabado Dios. A Dios damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos, mi Jesús. Gloria a Dios. Would you like another stand next to you so you could have both? Or you good to go? No, I think You good? You good to go? las dos. Okay. We're gonna put a map up there for you, okay? Okay, great. Gloria a Dios. Aleluya. We praise Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios y gracias al Señor una vez más por Amén, aleluya. el privilegio pues de seguir hoy. Ya sabemos que tenemos unos tremendos maestros, gloria a Dios, en unción de lo alto. Gloria a Nuestro Dios. pastor, Aleluya. José, Juan, Ángel y no sé los hermanos más que no conozco que son maestros ahora, Ana Ramonita. Por ahí va, no sé si Dolly está de maestro, pero bueno, ahí se quedó de lado. Aleluya. Tenemos un equipo, tiene nuestro pastor un equipo que está siendo preparado cada vez mejor y yo de Dallas me conecto y lo veo y es tremendo lo que está pasando. Bueno, hoy nos toca la lección número 19. Aleluya. Se titula Abrir los ojos para entender el propósito de Dios. Sabemos que el texto bíblico a usar es el capítulo 9 del Evangelio de Juan y tiene del 1 al 41. Y los autores de Senda de Vida pues han ido estructurando el tema como siempre lo han hecho. Hacen 3 grandes secciones que equivale a los 3 números romanos 1, 2 y 3, y cada sección pues tiene incisos A y B y conforme a este formato pues van desarrollando. Yo quisiera leerles no está aquí pero se lo voy a leer, lo pueden anotar, Juan 2:11, un verso. Lindo Dios. Aleluya. Y de ahí les explico por qué estoy mencionando este texto. Juan 2:11 es para que vean la conexión que Juan usa como evangelista con este pasaje que vamos a ver hoy en la noche. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Lo que pasa en el Evangelio de Juan es muy interesante porque ya sabemos que Juan, o si no, pues les comento, Juan lo que quiere desde el comienzo, él va
a narrar, el Espíritu de Dios le revela 4 grandes señales o milagros que van a pasar en su evangelio. Y entonces el primero fue el de la boda de Caná, en el capítulo 2. Y ahí en el capítulo 5 se dio el gran milagro, la gran señal, un poco parecida a esta, porque fue también realizada durante un sábado. Fue el milagro que Jesús hizo con el paralítico de Betesda. Eso fue también grandioso. Entonces en capítulo 6 alimentó a 5,000. Y en el capítulo que nos atañe esta noche, el capítulo 9, pues va a sanar a un ciego de nacimiento. Entonces esta es una cadena de 4 grandes señales para que vean la conexión. ¿Por qué mencioné esto? Porque esa es una de las, diríamos, la directriz teológica, es el hilo conductor de Juan. Él quiere probar que Jesús es el Hijo de Dios. Él quiere probar, y lo van a decir en el comentario, que Él es el Cristo, el Mesías, que era el esperado, que era el profeta que habría de venir. ¿Y por qué? Porque iba a ser una característica, que Él iba a hacer grandes señales o prodigios o milagros, como le llamemos. Pero es una señal, porque esa es la manera de probar, según Juan, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios. Amén. Era el Hijo de Dios. Y al final, cuando Jesucristo, es la preciosidad de esta noche, le cuestiona su fe, le pregunta, después de todas esas oposiciones, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y los autores a través de los 20 siglos, los padres de la iglesia, Pastor Berríos, Irineo, Policarpo, se gozaban leyendo esta última parte, del 35 al 41, por decir, qué precioso que el hombre estaba listo para agradecer y conocer al Hijo de Dios. Y por eso Jesús le dice, ¿lo quieres conocer? ¿Crees en Él? Y él dice, sí, pero ¿dónde está? Y al final, como pasó el domingo, el pasaje, Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Yo soy el Hijo de Dios. Y dice que creyó y le adoró. Alabado Dios. Estoy yendo atrás adelante. Entonces es muy bonito esta conexión que hace el evangelista Juan. Bueno, empezamos. Vamos a leer de una manera antifonal. Ya saben, el pensamiento central, el texto áureo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. De los 3 objetivos, el que más me encanta y puedo subrayar por la cuestión del tiempo, ese no se puede ir en detalle, pero el número 2, reconocer que el testimonio personal es más poderoso que cualquier argumento. Bueno, vamos a leer entonces, vamos a la lectura antifonal. Si quieren, pues comienzo yo y ahí van al 5 al 6. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido y no a este mundo, para que los que no vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Ya saben, la enseñanza principal es que el ver espiritualmente es más importante que el ver físico. Aleluya. Amén. Porque el físico, a veces explicaré ciertas cosas, el físico sin la salvación no vale. ¿Cuánta gente hay videntes que ven? Entremos a un mall, ¿cuánta gente tiene sus dos ojos y tiene esa capacidad de ver? Sin embargo, si no están con el Señor, están ciegos. Y va a ser Aleluya. el argumento central. Y a veces hay gente ciega que no físicamente, pero conoce al Señor. Esos son los que en realidad ven. Y allá en el cielo pues no habrá ninguna deshabilitación, ninguna Gloria a Dios. capacidad. No va a haber inválidos, todos vamos a ser perfectos como fuimos creados. Amén. Bueno, alguna cosa, siempre hay datos históricos. Los tres personajes que intervienen en este pasaje, en esta historia, es claro, los escribas, el ciego y Jesucristo. Se cree que este fue el libro de Juan, fue escrito alrededor del año 85 y 90. Y este pasaje en específico sería en el año 29 después de Cristo, es decir, con Cristo. Hace una introducción de un poco de la indigencia, los incapacitados hoy. Yo les puedo decir, no sé si han podido llevar cuando Pastor Berrío va y José, no sé si han ido a California y los han llevado cerca ahí del downtown de Los Ángeles, o lo han visto. Métanse y pongan indigentes en el downtown de Los Ángeles. Hermano, para mí fue una cosa como que si uno está en el siglo 48, siglo 50. Ambas, unas calles largas, gente viviendo en tents. Van en cuadras de los dos lados, pero no una tent, es una población. Entonces que ha llegado a Texas, en Austin, bajo los puentes, no sé cómo lo han resuelto, pero también ya Texas está viendo. Entonces de eso se trata un poco, los comentaristas, los hermanos Calderón, pues dan esto una introducción de ver la cuestión de los inválidos, de los indigentes se llama ahora, no se puede decir. Y esta gente que está tirada, pues pidiendo comida, muchos físicamente dañados, otros mentalmente, otros pues decidieron mejor ir a la calle, en California dicen que eso no se puede vivir, no tienen trabajo, pero hay mucha droga y muchos problemas también de enfermedades mentales. Entonces llama la atención, siempre interesado a los expertos cómo empezó esto, porque comentan de una manera muy acertada. Miren lo que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Pero hay un contraste muy interesante. El 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan Wesley, que fue un tremendo escudriñador de las Escrituras, un gran teólogo, un gran escritor inglés, dijo: qué raro que Jesús vio al ciego de nacimiento, vio la necesidad. Sin embargo, sus discípulos hicieron una pregunta teológica. Decía él, hicieron un cuestionamiento de teología judía. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús vio la necesidad. Jesús no vio un cuestionamiento de religión. Amén. Y ya se sabe. Esa es un poco la matriz también de este texto, porque eso nos revela el corazón de Jesucristo, de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Él va por la necesidad, por el corazón. Y Jesús dice algo muy importante de ese tiempo. Dijo: ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Ese es el Jesús que seguimos. No digo para que yo me revele, para que yo muestre mi poder, sino para que la gloria del Padre, de Dios, sea manifiesta en él. Este es lo bien importante. Entonces es lo que está pasando. Dice ahí que los sucesos un poco vayamos
regresemos 20 siglos, Jesús va por una de las calles de Jerusalén y ve a este indigente. Entonces, fue bien sencillo. Estaba la necesidad, el amor de él, y sencillamente pues usa estos elementos naturales. Yo les voy a decir algo que oí en uno de los comentarios leyendo esto el domingo por la noche. Pues Jesús dice que decide sanarlo de su ceguez, que es de nacimiento. Esto es muy importante. A veces Jesús hacía milagros de alguien que estaba paralítico, pero no dice que si fue de nacimiento, o sea que nunca caminó. Este ciego es cosa seria, es de nacimiento, o sea que nunca vio la caída del sol, el surgimiento de un amanecer, Alabado. nunca vio el verde de una montaña, nunca conoció la cara de su papá y su mamá. Aleluya. O sea, está duro. Alabado Póngase, Dios. como dicen, en los pies de él. Solo oía gente que le decía, haz esto, y quizás lo ponían ahí, como era típico, ¿verdad? Como dice en Hechos 4, en Hechos 3, el paralítico también que nunca había caminado. Entonces, es duro que uno nunca haya visto. Ha habido milagros y toques que da Jesús, pero uno vio y por X razón perdió la vista. Pero es muy diferente a nacer ciego. Aleluya. Alabado Dios. Todo su movimiento, su conexión con el mundo era a través del oído, del olfato, del tacto. Esa era su manera. Oír la voz de su madre, de su padre, de sus amigos. Entonces Jesús se compadece de esta persona y decide sanarlo. Entonces ya, el texto no dice de la Biblia, ya sabemos cómo fue, es muy conocido. Jesús dice que escupió, usó su saliva sobre la tierra Alabado. y hizo lodo, barro. Entonces lo tomó y untó los ojos del ciego y le dio esta orden: vete a la piscina o al sitio de Siloé, lávate. Y dice que el ciego obedeció. Alabado. Aleluya. Y dice que regresó viendo. Ahí está. La gente que, como digo, que escudriña la Biblia por siglos, y en el periodo moderno los grandes escritores y eruditos de la Biblia Santo eres tú. dicen: qué raro, qué sencillo está eso, ¿verdad? La saliva del Cordero de Dios junto con la tierra sería un milagro. Y han escrito libros, hay, como dice aquí el libro, hay muchas hipótesis o maneras de ver por qué usó eso, que algo tan sencillo, algo tan inusual y raro, que Jesús escupa y su saliva junto con la tierra produzcan que un ciego de nacimiento Santo. vea. Alabado Dios. No le recobró la vista como Bartimeo. Bartimeo sí se cree que miraba. No fue de nacimiento, porque se sabía hasta la ley. Jesús de Nazaret, hijo de David, ten compasión de mí. Este es de nacimiento. No le recobró la vista, se la dio. Alabado Dios. Aleluya. Glory. Decía Carlos Espurión, este milagro es más grande que el de Bartimeo. Porque Bartimeo dice que recobró la vista. Dice el relato de Lucas. Mateo tiene diferente, pero Mateo habla de 2 ciegos, no de 1. Pero este se la dio. Cuando ese hombre vino, usted hágase la idea, venía explorando y gozándose en Dios, todo. aleluya. Mira la gente como Alabado. mira cómo camina, mira ese edificio, mira ese cielo que nunca había visto. Así ha de haber pasado. Juan. Permiso, pastor. Algo que llama la atención es que Jesús le da las instrucciones que se vaya al estanque de Siloé, al pozo, lo que sea. Pero lo que realmente llama la atención es, el ciego sabía dónde estaba ese lugar, que pudiera ir solo hasta allá y... No se cree que fue acompañado. Leí esa tarde. Esa es otra cuestión que todos se han hecho. De cada palabra, de los 41 versos,
No crean, hay libros y hay gente que se ha metido y ha escrito y ha meditado y en oración. ¿Qué pasó aquí? Y lo que creen que cuando Jesús le da el command, vete a la piscina de Siloé, lávate, inmediatamente haber dicho, hey, agarrar, llévame a donde me está diciendo este Señor. Porque al principio solo es una persona, un hombre llamado Jesús. Porque eso vamos a ver más tarde, que yo les quiero compartir. Fue una fe gradualmente. Fue un proceso gradual. Y la infidelidad y la incredulidad también fue ascendiendo. Ahí va a decir la primera vez, ¿quién te lo hizo? Hay un hombre que se llama Jesús. Inclusive creen que habló. ¿Quién te dijo? Jesús dijo que yo me puso lodo y que yo me vaya. Eso alguien me tiene que llevar y lo llevaron. Eso es lo que le puedo contestar lo que pasó. Porque siendo ciego no podía encontrar a la piscina de cerro. Amén, gloria a Dios. Bueno, la pregunta de los apóstoles es inusual y es típica de la manera de creer de los judíos de ese tiempo. Y también es descabellada. Es tonta. Sobre todo la primera. Ellos creían, dice ahí en el inciso A, según la tradición, la persona podía pecar antes de nacer y también los pecados de los padres podían ser castigados en los hijos. Es en el inciso A donde dice las sanidades son manifestaciones del poder de Dios, en la mitad del párrafo. Eso es muy importante. Tenemos que ubicarnos. ¿Por qué los apóstoles le hacen esa pregunta a Jesucristo? Porque ahí se va a ver el poder y la misericordia de Cristo en su respuesta. Ahora bien, yo les hago la pregunta. No es que nos vamos a meter mucho por la cuestión del tiempo. ¿Cuándo se peca antes de nacer? ¿Se podrá pecar antes de nacer? Eso era la manera excesiva de la tradición de los judíos, de las autoridades de ese tiempo. ¿Creían en eso? Bueno, hoy hoy la miramos la pregunta en realidad tonta, estúpida. ¿Cómo se va a pecar antes de nacer? La otra manera, pues está muy de moda. Pecados generacionales, ¿verdad? Que lo que hizo mis padres, yo puedo tener las consecuencias negativas del pecado de ellos, trasciende y yo lo pago. Entonces eso está raro también. Y sí estaba escrita en la ley de Moisés. Generacional, ¿verdad? Como idolatría, yo creo que era... Iba a pasar de generación en generación. Generaciones que iban a ser maldecidos. ¿Ya? Por eso es que ellos preguntan dentro de dos categorías, o pecó él o sus padres. Porque ellos hacían una conexión directa del pecado, el sufrimiento, lo conectaban con el pecado. Y lo va a decir aquí el comentario. Dice, los pecados de los padres podían ser castigados en los hijos. En este caso Jesús podría aclarar, ¿era pecado del ciego o de sus padres? Ahora, yo subrayé esta parte, la consideré importante. A Jesús, sigan ese párrafo, dice, a Jesús no le interesó reflexionar en la relación entre pecado y sufrimiento. Alabado Dios. O sea, le estaba dando a entender que Él viene para expresar, para amar y dar su poder y restaurar a este hombre. Y que fuera una persona, devolverle su dignidad. En otras palabras, Jesús no le interesaba estas tradiciones judías de interpretar la manera del sufrimiento con el pecado. Ya después podemos hablar unos 2 minutos si esto está vigente hoy, porque sí está vigente. Hay gente que dice, mira, ese le sirve a Dios y tuvo un accidente. Mira, ese le sirve a Dios y es inválido. Alabado Dios. I want to comment. Yeah. Jesus came here to this to give the Jews a realization that their old ways is not the way to go. He wants to correct that by giving them
a new path to walk towards. Amén. Esa era, muy bien, Christian, thank you. Él decía que Jesús vino a reconsiderar, y ¿saben lo que es lo correcto? Él vino a interpretar de nuevo la ley. Porque esta manera de conectar el pecado con el sufrimiento, ¿saben qué? Era la interpretación de los escribas y los fariseos, que habían tomado cosas de Job, cosas de Malaquías, y entonces decían, el pecado, por eso es de que Dios estaba lisiado. No tenía esperanza, porque alguien pecó. Ahí tiene que pagarlo. Esas son las consecuencias del pecado de él o de sus padres. Entonces Jesús viene a decir que ninguno de los dos, que él viene a restaurar y al final eso es lo que va diciendo, que los milagros reflejan el poder de Dios. Pero me gustó que los comentaristas, porque no solo es eso, inclusive es lo menos importante, el que Jesús hacía milagros viene de la misericordia y el amor que nos tiene. Amén. Y eso lo hace que hiciera una señal sobrenatural en la vida del ciego. Porque eso es peligroso a veces sobre el poder de Cristo. El poder de Cristo, no. El poder de Cristo, gloria a Dios, y lo está mostrando hoy, lo ha mostrado en estos tiempos, cuando caminó los 36 meses. Pero lo que hay que ver es lo que está detrás. ¿Por qué lo hacía? Imagínate, se ha de haber impresionado. Este hijo mío no ha visto. Y así pasó en el 5. Este hombre tenía 38 años de estar tirado fuera de la piscina de Bethesda. 38 años. Y cuando le digo, ¿quieres ser sano? Él dijo, sí quiero, pero cuando trato de llegar, cuando el ángel revolotea y alguien sana, alguien se ha tirado a la piscina y no consigue su milagro. Entonces el vino le dijo, ok, agarra tu camilla, levántate, toma tu lecho y camina. Y también fue un sábado. 5 más 4. Bueno, los milagros, eso fue lo más importante. Lean al final de ese también, dice la parte donde dice el encuentro, dice, el encuentro con el ciego tuvo lugar un sábado. Aquí viene la problemática, ¿verdad? Día en que los judíos se abstenían de todo trabajo, tanto para el cumplimiento del mandamiento de la ley, como para someterse a los excesos de las tradiciones de los fariseos. Lo adelanto porque es una idea que sigue el hilo conductor muy importante del estudio de esta noche. Y lo va a decir más adelante, pero lo digo porque lo dice en cada apartado. Lo que enojó, lo que enfureció a los escribas y los fariseos fue que Jesús lo hizo un sábado. La religiosidad y la transgresión, la violación que hizo Jesús ante sus ojos fue que lo hizo un sábado. Y ahí es que Jesús viene, como dice Cristian, a cambiar. Él no le interesa una tradición, inclusive un mandamiento. Él interesó que restauró y sanó a un ciego de nacimiento. Eso supersede, es el inglés. Supersede, va sobre. El que este hombre viera por primera vez en los ojos de Dios excede, y eso es lo que a él importa. No si lo hizo un sábado o un viernes o un jueves. Y eso va a tener mucha contextualización hoy. A veces ponemos tradiciones, costumbres sobre las cosas que en realidad valen la pena, como es el amor y la misericordia. Eso es lo que quería decir Jesús al hacer esto. Él sabía que lo estaba haciendo un sábado, pero no era la primera vez. ¿Ya tienen? Eso de sábado es el día del Señor, que se alaba, que se separan, que no se hace trabajo porque es totalmente para el Señor. En ese tiempo, claro. Lo que Jesús dijo es para darle la gloria a Dios. Él está cumpliendo, porque va a darle la gloria a Dios. Y no lo miraban así porque había una interpretación de que era. Por eso también les digo, aquí hay uno que es mayor que el sábado. ¿Te acuerdan? En otra ocasión. Eso les molestaba, pero como tus discípulos están arrancando espigas un sábado. Ni eso podía decir, hasta allá habían llegado. Era excesivo. Bueno, hay otra parte en el texto, lo van a leer, que dice que eso era exagerado. Que el descanso sabático
No era así. Ellos lo habían interpretado. Que vas a caminar 9 pasos al oriente, 7 al occidente, 4 al norte. No vas a hacer nada. Puedes extender tu mano 4 codos y ya, porque lo demás es trabajo. Eso lo hicieron ellos, tradiciones del hombre. Ganaron bien. Yeah, it was too rigid. It was too. Exageradamente Yes. tradicionalista, y era interpretaciones del Talmud. Ellos interpretaron la ley de esa manera. Entonces, no me acuerdo cuál evangelio exactamente. Jesús le pregunta a los fariseos, no, si se cae la exactamente bestia. una vez, que si alguno de los ganados se le va, no la va a buscar. Amén. Es el que tenía. Les digo, si se le cae en un pozo a una oveja, ¿la van a dejar ahí en el pozo? No, ¿verdad? La van a sacar. Sin embargo, ponían esa carga para los demás, pero ellos no la cumplían. Así eran, ¿verdad? Entonces, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, gracias. Hay muchos textos que se muestra la hipocresía y, como dicen los autores, el interpretación excesiva de las tradiciones de ellos. Porque el texto dice aquí que era para cosas que no fuera, por así decir, que ellos decidan sembrar, eran cosas que fueran relevantes. No podían hacer nada el sábado, pero ellos lo fueron extendiendo y pusieron una serie de leyes y cláusulas que ni ellos podían cumplir. Por eso Jesús dijo, like Christians say, yo veo distinto, y ese es el mensaje del evangelio que él trajo. Porque recuerda, aquí el problema que está es the law and the gospel, la ley y el evangelio. Por eso nosotros no somos judíos, nosotros somos de Cristo. Nosotros seguimos el evangelio de Jesucristo. Y si alguien se quiere vestir de levita, como en Venezuela, y celebrar todas las fiestas judías, gloria a Dios que lo haga, pero yo no estoy obligado a hacer nada. Yo soy gentil, Aleluya. venido a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Que sea para Él. Bueno, dice aquí una cosa muy importante. Ya va más adelante el párrafo A, ¿verdad? De lo que decimos en la sanidad. Dice, el lodo, al final del párrafo, antes del inciso B, del inciso B dice, los milagros son para dar a conocer a Jesucristo. ¿Se ubican? Pues lean anteriormente, dice algo muy importante. El lodo no tenía ninguna propiedad curativa. Tampoco la tenían las aguas de Siloé. El poder sanador está en Jesús. Yes. Aleluya. Subrayen eso. Todo lo que se necesita es la fe obediente del necesitado. No está en nada. Y entonces esa gente que vende en Downtown San Antonio y en Los Ángeles, la agüita que trajeron del Jordán y la sal de tal desierto de allá de la Tierra Santa. Ahí están diciendo que ese es el elemento. Yo no necesito eso, es la fe en Cristo. El sanador es Cristo. Eso qué interesante que pusieron, y eso está de moda. Una telita. Bueno, dicen que en Italia te venden hasta un pedacito. Dice una espina de la cruz de Cristo. Ladrones, que no los reprenda. Eso se llama las reliquias en la Iglesia Católica Romana. Un pedacito de la sangre, del sudario y todo eso, no tiene precio, dicen. ¿Cuál sangre si está a la derecha del Padre? Entonces hay que tener mucho cuidado, no nosotros no, pero sacar a la gente de las tinieblas. Alabado Dios. Gloria a Dios. Sí, dicen que esa parte del lodo que significa que Cristo estaba al principio con Dios cuando creó al hombre. El barro, Dice, que Él es el alfarero y el barro, el lodo, pero sí. también He's the creator, estaba del tiempo de Dios, so era un símbolo que Él era parte de Otros lo ven, Juan Wesley lo miraba como la fusión, las dos naturalezas de Cristo, las dos naturalezas de Jesucristo, ¿verdad? Yeah. Jesucristo fue el Hijo de Dios en todo, su deidad es intachable, no fue compromise, fue Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y fue hombre de todo menos el pecado. Pero si se dan cuenta, ahí se fusionó todo. Ninguna persona recibió la saliva era de Cristo. Fue un elemento de Él, de su persona como hombre, y la fusionó nada menos con ese elemento que es tierra, que es bien bíblico. Hay muchas imágenes en el Antiguo Testamento
Bueno, nosotros venimos del barro. Alabado. Y la Biblia no habla de barro, habla del lodo, pero la tierra. De ahí nos sacó. ¿En qué vamos a quedar? Polvo. Polvo. ¿Y eso dónde queda? Por la edad no lo sepultan. Volveremos. No va a ser un elevador, eso vuelve a la tierra. Por la religión que tenga, ahí va a quedar. Bueno, entonces, es interesante esto, que a nadie usó un elemento de Cristo. No se habla del sudor de él, no se habla de que él abrazó a alguien, que dejó algo, no, pero aquí él usó su saliva y con esto lo sanó. Y con esto despistó a todo el mundo. Hay un actor, yo una vez oí un actor que llegó allá a California y digo, ¿y por qué se complican? Saliva es líquido y lo usó con tierra, se hizo lodo. Ahí quedemos. No pierdan el sueño, decía. Gloria a Jesús. There's nothing B. to it. B. Los milagros son para dar a conocer a Jesucristo. Inundado por sentimientos, lo más importante que yo considero, la aclaración viene. Fíjense bien, donde dice la aclaración, ahí empieza una sentencia, una frase, a la mitad de esa sección B. Dice, la aclaración viene del mismo hombre que conocía su realidad y podía decir, yo soy. Ustedes ya saben, estamos supuestos que de estos 41 versículos lo leímos de pe a pa. Lo que pasó, lo interrogan a él. Primero fue vecinos, gente que lo conocía, decía, este es. Unos decían, este se parece al ciego nacimiento. Y otros decían, no. Y hubo hasta disensión. Ahí pone hasta la palabra en griego, que es cisma. Dice cisma en español, división. Entonces se armó una disensión. Y lo interesante es que la respuesta estaba ahí. Le preguntaba, ¿tú eres el ciego? Sí, yo soy. ¿Qué más respuesta quería? ¿Qué más confirmación querían cuando le preguntan al hombre en el cual se hizo el milagro? Hey, ¿tú eres el ciego de nacimiento? Yes, I Yo am. soy. Yes. Así dijo, I am. Yo soy. Pero entonces seguían con él, de ahí se va escalando. Entonces los fariseos lo llaman, como Jesús no lo encontraron, lo que querían, recuerden, esto es un delito. Más adelante va a decir que la prueba es el ciego, por eso lo detienen a él, porque él era el parte, él era la prueba con la que podían acusar a Jesús. Alabado Dios. Porque inclusive esa forma hebrea de decir, bueno, vas a jurar, aquí está Dios, decí la verdad, te voy a volver a preguntar, ¿quién te lo hizo? Él es el testigo ocular. Ocular, ese no lo tenían que That's dejar not ir. a pun intended. Él era el testigo Testigo ocular. ocular. Y pusieron, por eso cuando le preguntan dónde está, no sé, bueno, de ahí van escalando y ustedes van a ir viendo, eso se llama incredulidad creciente, llaman en teología, ascendente. Ellos se le da la respuesta, la oyen, el ciego la da, lo llama y le dice, ¿cómo lo hizo? Dice, yo no sé, sí lo sé, puso lodo en mis ojos, me ordenó ir aquí, yo me lavé y cuando yo regresé, yo ya miraba. Y ahí, eso se da, porque eso tienen que entenderlo, porque eso es lo que va a pasar. Que por eso a él, ellos van creciendo hasta que por último lo insultan y lo sacan de la sinagoga. Porque no querían ver lo que estaba bien claro a la vista de los ojos. Entonces llaman a sus padres, ¿se acuerdan? Esa es la parte bíblica. Y entonces llaman a sus padres y lo mismo, quieren incriminarlo, los padres no quieren ser, recuerden, excluidos de la sinagoga. Al decir que Jesús era el Mesías, entonces ellos también se lavan las manos. Dice, si este es nuestro hijo, sí. Y nació ciego de nacimiento, sí. Pero ¿cómo fue que ahora ve? No sabemos. Pero dijeron, pues él ya tiene la edad, pregunta. Otra vez. Sabios. Este relajo es de sabios e ignorantes. Tan sencillo de pregúntenle a él. Pues. Bueno, así va. Ahí se pudiera aplicar el dicho que hay que No hay dice peor que ciego. el peor ciego es el que no quiere ver. Y eso eran los fariseos aquí en este pasaje. Y ahí se muestra, y por eso esa es la parte teológica, porque nos sirve a nosotros. Dice, yo he venido para esto. Es que como Jesús dijo, tan ciego espiritualmente. Y al final, esa es la parte final, también bien interesante y de mucha aplicación en nuestros días.
ahí llama eso, dijo yo soy. Hay otra parte muy interesante en el párrafo que comienza. No les digo la página porque pues José siempre o el pastor me prestan, este es el texto del maestro. Y el de ustedes está más sintetizado y no tiene, no creo exactamente, no, o está en letra pequeña. Donde dice este hombre hay una cosa muy importante. Dice, este hombre es un ejemplo para quienes no tenemos palabras ni argumentos para hablar de nuestras experiencias. Simplemente hay que decir lo que éramos, lo que somos ahora y por qué se ha dado el cambio en nuestra vida. Alabado Dios. Amén. ¿Cuántos se usaron el testimonio de la hermana Cecilia? Aleluya. Ella dijo, no sé mucho, pero yo sé que me ha salvado la vida. Gloria a en Dios. ocasiones. Aleluya. Y lo que me está molestando ahorita también lo va a hacer. Alabado Dios. So, a veces yo no sé. La gente dice, pero José, dicen, cualquiera de los José, ¿cómo cambiaste? Si yo no te puedo explicar en detalle ni cómo pasó. Lo que pasa es que él me cambió la vida y yo soy nueva persona. Yo soy nacido de nuevo. Entonces, por eso dice ahí, es muy importante tener en cuenta. Ahora bien, lo que sigue más importante, según la narración, esto ya es, vuelvo a decir, un punto de este hilo conductor. Dice, según la narración, lo que más alarmó a los judíos no fue el milagro, sino que Jesús había violado la ley del día de reposo y por lo tanto debía ser juzgado. Eso es lo que está de fondo. No fue tan facilito que Jesús hizo lo que le dio la real. No fue. Él vino a cambiar, como dice Cristian, vino a interpretar la ley y ver dónde estaba el corazón, la esencia. Y por eso ahí viene el cinismo y la hipocresía, un poco como decía Carlos, el ejemplo de ¿por qué no lo ven? ¿Por qué están juzgando a Cristo por una cosa, por un mandamiento fabricado por ellos? Digo que la fabricación no es que no haya venido de Jehová en el Antiguo Testamento, pero el excesivo interés y acentuación en esto del sábado ya era de ellos, era humano. Yes, man. Algo que me llama la atención es el hecho de que eso parece como cuentos de hadas, ¿no? Pero ¿sí? si nos ponemos a mirar en el presente ahora, podemos ver algunas sectas como los adventistas que aún creen en esa cosa del sábado. Y bueno, si ellos quieren creer en eso está bien, yo respeto todo eso, pero lo que yo digo es que siempre están acusando a los demás y condenando a la gente. Ah, mira, te vas a ir ellos dicen que la marca de la bestia es eso, pero como no tiene ningún fundamento bíblico, yo nomás digo Dios mío, te pido por estas personas porque están como las estatuas, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, y así. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mario. Tenés razón. Y llega una parte que también el texto lo dice. ¿Cuántas sectas hoy están interpretando de acuerdo a su conveniencia? Y el caso pues es la iglesia de los sabáticos, los adventistas del séptimo día, desafortunadamente. Y llegan a juzgar quién es cristiano y no dentro de la misma iglesia. Porque se les cuela gente que dice, no, pero si los días del Señor es de lunes a domingo, ¿por qué ponen mucha atención en el sábado? No, el sábado. Y desde ahí ya no vas a agarrar liderazgo ni posición, porque no te has convertido de verdad. Porque para mí son todos los días del Señor. El domingo alguien mencionó, como esto de Thanksgiving, todos los días son de acción de gracias, no solo el último jueves del mes de noviembre. Pero entonces ellos te juzgan y no vas a progresar dentro del adventismo si no crees en esto. Entonces ya ahí es donde está la exageración. Ahora bien, ¿qué tal para nosotros? Nos juzga realmente. Todas las iglesias cristianas están en apostasía. Amén. Si no lo celebran el sábado. No solo son sus miembros. Cuando usted lee los estatutos y de vez en cuando pasan en televisión, toda la iglesia cristiana está en abominación y apostasía y va para el infierno, a no ser que empiece a celebrar el sábado y que no coman chancho ni pernil ni nada de eso. Somos herejes. Entonces ya ahí, ya viste, se ponen a juzgar
millones de iglesias cristianas evangélicas en base, porque Elena White dijo que es el sábado. Que paz descanse la señora Elena. Bueno, ahí vamos. Vida, creencia, muy importante eso. No podemos darle el puesto a una tradición, a un mandamiento hecho por nosotros, por la iglesia, por un concilio, por un líder, sobre las cosas que van, como dice 1 Corintios 13. Lo excelso, la supremacía del amor. Ahí vamos a ser buscados. Eso es lo importante, amarnos en Cristo, ayudarnos, y ustedes saben lo que la iglesia Aleluya. estamos haciendo. Queremos ser imagen del Dios invisible a través del seguimiento de Jesucristo. Y eso queremos. Bueno, amén, gloria a Dios. Bueno, costumbres arraigadas al Señor. Dice al final, el Señor respalda nuestra misión de rescate espiritual. Y yo vi iglesias de Los Ángeles, pastor, que dicen, no vaya, porque esa gente a veces tiene enfermedades y no se sabe, gente sucia, vas a agarrar piojos y un montón de cosas. Ey, si vas a estar así, dice rescate espiritual. Y hay otros que se han convertido de la calle. Ahí está el pastor salvadoreño donde yo viví, fui, me llevó, yo lo vi, llevamos una señora, empezaron a orar y todavía también mal olor y era drogadicta y empezaron a orar como 5 hermanos, yo un poquito de la arquita y dale, ministerio a la calle. Hermano, a la 1 hora y media esa mujer cayó en un llanto y empezó a dar testimonio. Venía de Houston, Texas. Llegó a Los Ángeles, la metieron en perico y no volvió a salir a heroína. ¿Así? Y salió y fue convertida ahí y regresó y hace tiempo en Houston con su familia. Dios, No me digan, pero ahí está el rescate. Tenemos que jugárnosla. Esta gente es igual que... Aleluya. Sí, vamos a empezar con cosas de hombre que no voy a ir. Cuando esta gente todavía puede ser rescatada. Sí, amén. Cristo puede hacer el milagro. Y así que, Y yo me quedé sorprendido porque yo digo, esta gente de Los Ángeles, ahí está Satanás sentado en California, pero allá hay gente guerrera, hermano. Tiene unos ministerios que se ponen las... Yo no lo podía hacer en ese tiempo, aunque estoy llamado a hacerlo. Quizás con ellos, bueno. Pero esta cosa es bonito lo que dicen, no podemos... Dios nos va a respaldar en nuestra misión de rescate espiritual. Y mire lo que dice al final, lo subrayé 2 veces. Lo peor que puede hacer el cristiano es quedarse sentado sin hacer nada por temor a la persecución o al rechazo. Yo sé que es un ministerio duro y necesita uno ayuno y oración y ir con gente que está, como nuestro pastor, guerreando, que está en oración, bien metido con el Señor. Y ahí se van a dar los milagros. No es para cualquiera, pero es posible. Y aquí tenemos necesidad y todo, pero nunca como he visto yo en Los Ángeles, California. Ok. ¿Qué es el profeta? El milagro de la sanidad. Le indica en definiciones y etimología, porque no me quiero, ya vamos terminando. ¿Qué es el profeta? Dice que explique que tenía que ser un profeta enviado. Al ver a Jesús, ese era un distintivo. E iba a ser un signo del Mesías, del Cristo, del profeta, como ellos lo llamaban, que iba a ser señales y prodigios portentosos, poderosos. Y ese fue uno. No nos dice la edad del ciego nacimiento, pero ya era un adulto. Tenían generación, quizás una generación, si tenía más de 40, de verlo postrado, mendigando, y volvió a ver esa persona. Entonces, eso es lo que quiere decir. Jesús está mostrando su deidad. Entonces llega un momento, aquí explica la etimología, da gloria a Dios. Ahí lo explica. Juramento por el que se obligaba a la persona a decir la verdad delante de Dios. ¿Cuándo pasó eso? Cuando ya lo llaman por última vez. Y por incrédulos no les convence la respuesta ni del ciego, que ya no es ciego, del vidente, ni de sus papás. Entonces recurren a lo último. José a decirles esa frase, está mal traducida, pero no importa. Da gloria a Dios. Lo que es, un poco como lo que dicen ahora, te voy a preguntar y poner la mano derecha sobre la Biblia.
Es el equivalente, lo más cercano. Lo que ellos iban a decir, mira, Jehová, en el nombre te vamos a preguntar de Jehová, está aquí y te vamos a hacer una pregunta. Quiere decir que no puedes mentir. Da gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ellos, se arma ahí la problemática de Moisés. ¿Te acuerdas que les pregunta? Entonces llegan a lo último. Si ustedes lo leen en detalle, todo lo que los comentaristas hacen, dicen que llegaron ya por último a hacerle esta pregunta. No fue una blasfemia o una calumnia. O sea, inventaron y le hicieron una pregunta. Mira, nosotros sabemos, es literal. Mire, eso se llama calumniar. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Bendito Dios. Y eso está en el texto al final. Ahora, el hombre vuelve con su sencillez a opacar la incredulidad de los fariseos. Yo no sé si es pecador o no. Yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo no miraba y ahora veo. That's right. Aleluya. ¿Verdad? Como decía un poco el hermano Carlos, ¿verdad? No, Mario decía, esta cosa se ve como divertida, como cuestión de otro mundo, porque estaba más claro, como digo, que el agua de Texas, ¿no? No sé si, pero sí. Estaba más claro que cantar de un gallo, ¿verdad? Y todavía sigue molestando. Entonces él dice, entonces ya cuando le vuelven a decir, yo no sigo a ese hombre, es pecado, nosotros seguimos a Moisés. Alabado. Moisés sí sabemos. Pero antes de eso, donde como dice, la rabia desbordó el vaso, fue cuando él ya dice, pero le voy a decir otra vez cómo lo hizo. ¿Acaso ustedes también quieren ser discípulos de él? Ah, eso fue el acabose. Ahí le dio en la llaga, pastor. Aleluya. Entonces ahí se volvieron así como esa película, ¿verdad? Y sabemos que no. Pero también el ciego de nacimiento, ven cómo va progresando teológicamente. Habló de un señor, que es un hombre que se llama Jesús. Ahora ya dice, si este hombre fuera pecador, no habría hecho lo que hizo conmigo. Y hasta ya le va dando teología, porque Dios solo escucha a los que cumplen su voluntad y que le obedecen. Aleluya. ¡Wow! Teología 101 en menos de 2 horas. Les está dando una cátedra de teología porque Dios no escucha a esa gente. Qué lindo, Señor. En cambio lo hizo conmigo. Quiere decir que ese hombre viene de Dios y sí es profeta. Alabado. Y ahí es donde totalmente lo excomulgan, como diría la iglesia católica. Lo sacan del culto de la sinagoga. Fue excluido. Fue expulsado. Era también ya irrespetuoso para decirle a un judío, a un fariseo. Ustedes lo que pasa es que ya les está gustando el testimonio que hizo Jesús, ¿va? Quieren ser como discípulos. Pero es que no había otra manera. O sea, porque Amén. si estás viendo, o sea, porque ellos también debían que conocerlo. Amén. Porque lo tenían que haber visto en algún momento. Es el mismo ciudad de Jerusalén. Pero eso es lo que es el hilo de toda la cosa. Que viendo no ven. Por eso es que le va a decir que ellos son ciegos. Y porque dicen que ven, están ciegos. Porque como dices tú, lo lógico, como decía Mario, lo lógico, y habla de la lógica del ciego, lo lógico es que tú crees. Si lo has visto tú por años, que es ciego de nacimiento, y lo ves viendo, pues algo tenía que mover en tu corazón y decir, hay algo, puede ser que este es el Mesías, pero no quería, era una incredulidad fatal. Pero no nos alejemos, el mundo está así. El mundo ve la gloria de Dios. El hombre, con todo y que era ciego, él escuchó muy bien la ley. Amén. Y la aplicó en su corazón para poder tener ese coraje y esa valentía de hablarle así. Sí. Por la ley. Por la ley le dijo. Y le dio crédito y hasta usó la misma creencia de ellos. Ok. Vamos terminando lo último.
Quita la Sí, campana. vamos bien. Están diciendo, ve. Hay un aquí afianzamiento. Hace la pregunta, lo voy a hacer una al final, pero esta me hubiera gustado que tuviéramos tiempo de hablar de este tema. ¿Puede haber fariseos cristianos? Yes. ¡Qué Yes. santo! Yes. Yes, they are. Y si es así, ¿cómo se manifiestan en las congregaciones o en la vida por la viña? Wow. Bueno. Entonces, terminando esa parte de que subrayé aquí, una cosa muy importante, no puedo dejar de dejar esa idea. Dice, la realización de un milagro debe conducir a una... Ese es el título de la sección 3 en Números Romanos. Métanse bien a profundo porque eso también tiene mucha actualidad. Miren lo que dice. La realización de un milagro debe conducir a una actitud de adoración. Qué lindo Dios. Y adelante dice, se espera, mire qué bonito, se espera el comienzo del párrafo, que la realización de milagros de parte de Dios sirva para que los receptores de los mismos se convierten en adoradores y fieles siervos de Dios. Y hay gente que ha recibido milagros. Yo sé que el pastor Berríos conoce cuántos han pasado, gente que fue tocada por Dios de una manera sobrenatural, pero no los condujo a ser fieles, a congregarse, a decir, aquí me tocó Dios, yo aquí fui sanado, y se van, igualito que el pueblo de Israel. ¿Usted sabe lo que es abrir el mar rojo? Y a los días, mi amor, me hubiera quedado en Egipto, o sea, ¿qué nos trajiste? Aquí no hay comida ni agua. Y así estamos. Siempre hay que acordarse que lo que Dios hizo con nosotros nos tiene que conducir, si somos fieles y agradecidos, a ser adorador, y dice ser siervo de Dios. Gracias. Y la gente, usted lo ha visto, la gente que sigue creciendo en Cristo es que está agradecida. Yes, Lord. Yes. Aleluya. La misión no es que Él me salvó, yo era alcohólico y mírame, me libró de ese pecado. Anoche me da un testimonio, un amigo de Darío que anda aquí, Rafael, me dio prácticamente un testimonio chiquito. Dice que así le habla a los hijos. Yo no era así, pero si ustedes quieren seguir como, y son buenos muchachos, pero él decía, pastor, yo estaba en todo, alcohol y me sanó, y se ve el agradecimiento. Yo no puedo echar para atrás. Yo tengo que seguirle. Y yo tengo que instruir a mis hijos, y tiene 5, pero 2 ya son adolescentes, me decían, a que sigan ese camino. Yo no quiero que ellos caigan en lo que yo caí. Gloria a Dios. Amén. Entonces así es esto. Uno tiene ese... Y hay gente que ha hecho milagros grandes. Ustedes los conocen. Y parte sin novedad. Qué lindo. They're gone. Por eso que ahí vienen, ¿no? Llámenlo y piensan que el Señor es juguete. Voy a volver a ir, que oren por mí, me haga el otro y me desaparezco otra vez. Y están en ese tira y jale. Bueno, pregunta la final. Escogí la 3. ¿Qué aprendemos de la respuesta de Jesús? Ahí dice la respuesta, pero si alguien quiere comentar los últimos minutos. Ahí explican ellos, el Señor explicó que no era el ciego o sus padres fueron la causa de la enfermedad, sino que era para que la gloria de Dios se manifestara. Y la idea central bíblica ya la han expresado, que hay gente que ve, pero en realidad está ciego, que es el inconverso, el incrédulo. Y otros que estamos, por ahí andamos, pero estamos viendo. Sí, Carlos. Aquí lo que se puede apreciar, que el ciego, cuando Jesús le dijo que era el Mesías, el ciego se humilló y la adoró. Adoró. Imagínense, creyó y lo adoró. ¿Y qué fue? Es que fue igual que ayer la samaritana, ¿verdad? ¿Dónde estuvo la conversión? Dice ella, yo sé que va a venir el Mesías y nos va a decir el Cristo lo que hemos de hacer. Decimos, yo soy el que habla contigo. Hoy otra vez lo mismo. Pero ven la pasión que tenía él de agradecimiento. Dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está para creer? Eso. Aquí está. ¿Qué habla contigo? Alabado Dios. Mario. Para concluir, hay quienes, Dios nos ha llamado a traer gente a los caminos del Señor, a los pies de Cristo, a la salvación. Amén. Pero hay quienes se dedican a hacer lo opuesto. Hay un nuevo ministerio que es de sacarlos de la iglesia
y llevarlos al mundo. Ahora el mundo está convirtiendo la iglesia en vez de que la iglesia convierta al mundo. Y es una cosa que, hablando de lo que el tema que usted tocó, este hombre, me imagino yo que por eso que él dijo y por lo que él hizo, por el agradecimiento que él tuvo para con Dios, Jesucristo, mucha gente se ha de haber convertido, ¿me entiendes? Y Sí, haber seguido sí. al Señor. Sí. Y dice que uno sí, porque decía si eres tú. La gente que aceptó que ese no vidente ahora ve, eso sí creyeron. Y han de haber dicho, este es el Mesías. No está en la Biblia, pero estamos seguros. Hablando de ese caso, hay una iglesia en Guadalajara, más de 2000 y pico. Ciertos sábados se van a bailar las quebraditas, pero en la iglesia, con gente de la iglesia. O sea, los hermanas y las hermanas, y la música esa grupera y todo, porque dentro de la iglesia pues no es pecado. Entonces, han llevado esa abominación. Son espíritus satánicos en contra de la santidad. Santidad a Jehová en cuanto a seguir a Cristo como Él quiere. Por eso digo, hay que estar en la Biblia y en la oración. Dios los bendiga. Vienen clases interesantes. Una de las últimas es 21, estamos en 19. Póngale atención porque es el otro, va a ser Juan 6. El discurso cuando Él dijo, yo soy el pan de vida. Dios los bendiga. Y Aleluya. Gracias, Dios. Santo, aleluya. Alabado Dios. Qué bueno, Señor. Te Bendito damos es. gracias. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Dios. Gloria sea. Alabado sea el siempre Señor. vengan e inviten. Aleluya, Dice el pastor, alabado aquí Dios. tiene que haber más gente. Díganle, la Biblia es la base. Sí. No vamos Soy a crecer sin alabado su- Dios. Gloria sea tu nombre. Qué lindo el Señor, a Dios sea la gloria, alabado Dios. Gracias te damos, Dios eterno, alabado sea el Señor. Qué lindo es Dios. Gracias, mi Jesús, qué lindo el Señor, alabado Dios. A Dios sea la gloria. Dios es bueno, gloria a Jesús. Alabado. Ahí José tiene escondido ahí, este es José, galleta y café. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios, amado, por esta preciosa lección. Alabado Dios por el cielo del Señor. Gracias damos a Dios, aleluya, y la aplicación que podemos hacer en nuestra vida. Y usted que se conectó, alabado Dios, esperando que se haya gozado de la misma manera que nosotros, que nos sentamos a la mesa a recibir la instrucción de la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, alabado Dios. Y le hacemos la invitación para vernos el domingo, así nos ayude el Señor. El jueves no tenemos servicio, así que hasta el domingo no nos vamos a reunir en este lugar. Pero Dios estará esperándole, así que haga una cita con el Señor. Que Dios le bendiga y pasamos a nuestro informe, que es interno, alabado Dios, de la escuela bíblica con nuestra hermana Dori. Y damos gracias al hermano José, alabado sea el Señor, que preciosa lección, ¿verdad que sí, amado del alma? Y a Dios sea la gloria. Dori, vete por aquí.